Mi nombre es Jimena Maskevich, soy residente de tercer año y bueno, lo que vamos a charlar un poquito hoy es de nefrotoxicidad inducida por fármacos. Y no lo puedo pasar. Bueno, ahí estamos. Como para definir un poquito, cuando hablamos de un efecto nefrotóxico, de un agente farmacológico, no solamente hacemos referencia a una alteración funcional, sino también a todo cambio estructural que se origine por el fármaco en sí o por un metabolito que se produzca secundario a la metabolización de este, ¿sí? Entonces, por eso la indemnidad de la función renal es uno de los mecanismos más importantes que se tiene para producir la eliminación de los fármacos. Eh, y por eso, además de la indemnidad renal, también los riñones particularmente son más sensibles y susceptibles a lesiones inducidas por medicamentos. Todo fármaco va a sufrir, bueno, el proceso de absorción, distribución, de metabolización, ya sea aquellos que no se filtran directamente por el riñón, sufren un proceso de metabolización, en otros sí metabolitos más hidrosolubles y que pueden ser filtrados y eliminados por el riñón a través de la función y el metabolismo hepático, y otros fármacos directamente son sí filtrados y eliminados por el riñón. Pero esto hay que tener en cuenta que, bueno, nuestros pacientes pediátricos, anatómicamente el riñón no está desarrollado completamente, sino que, por ejemplo, la nefrogénesis finaliza aproximadamente a las 34 semanas de vida, y después la maduración glomerular se completa entre las 34 y 36 semanas, y la maduración continúa aproximadamente hasta los 5 meses de vida. Entonces, es en estos pacientes, tanto teniendo en cuenta, bueno, si son de término también, y si son pretérminos, que van a ser más susceptibles incluso también al daño renal, y además el tiempo de vida media y la concentración del fármaco en sangre va a estar aumentada. Entonces también tenemos que tener presente la monitorización del fármaco en sangre, sobre todo en estos pacientes. Bueno, un poquito esto es lo que estuvimos hablando, y el filtrado glomerular, o sea, va a depender también de la unión a la proteína plasmática que tengan estos fármacos, sobre todo porque se van a poder filtrar solamente los que no están unidos a proteínas plasmáticas. Va a depender también del flujo sanguíneo renal, de la superficie de filtración, y todo esto va a ser variable también de acuerdo a las diferencias interindividuales que existan. Volviendo un poquito atrás, es importante también tener en cuenta qué factores de riesgo o ante qué paciente estamos cuando vamos a indicar una determinada medicación, una determinada droga. Sobre todo si es un paciente previamente sano o no, o si tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal coexistente, si ingresa por una alteración, una disminución del volumen intravascular, si además del fármaco que estamos indicando está expuesto también a otras nefrotoxinas, si es, por ejemplo, un paciente diabético, si tiene alguna falla cardíaca o está cursando una sepsis o shock séptico. Todos estos factores nos van a hacer susceptibles incluso aún más cuando agregamos un fármaco. Con respecto a los daños que se pueden producir a nivel renal, las principales alteraciones van a ser, por un lado, bueno, las que están mencionadas ahí arriba a la derecha, la necrosis tubular aguda, que en este caso hay un daño principalmente tubular, hay una injuria renal, y sin haber alteraciones a nivel glomerular e intersticial. Un fármaco que frecuentemente produce necrosis tubular aguda, por ejemplo, son los aminoglucósidos, y además es importante, a diferencia, por ejemplo, de la nefritis intersticial, es que la necrosis tubular aguda va a depender de la dosis del fármaco y de la concentración del fármaco que estamos administrando. Y también además hay otro mecanismo de lesión que está descrito, que es por toxicidad directa y acumulación
acción del fármaco intratubular, como puede ser, por ejemplo, la ciclosporina o los medios de contraste. Después, por otro lado, puede haber lesión glomerular directa, ya sea por un efecto tóxico y al producir lesión glomerular nos puede dar, por ejemplo, clínicamente un síndrome nefrótico, o por ejemplo también causar glomerulonefritis. Además, puede haber alteraciones vasculares como vasculitis o microangiopatías trombóticas, o también acumulación en el subendotelio de las arteriolas renales y dar cierta aterosclerosis hialina, que también nos va a producir este daño renal. Y nos queda por último, bueno, acá es un poquito en resumen lo que estuvimos hablando por acá. Las nefropatías intersticiales. Las dejé para lo último, pero también es una de las principales y más importantes, porque siempre que aparezca una nefropatía intersticial, casi el 70-75% va a ser causada como efecto adverso a un fármaco. ¿Qué es una nefropatía intersticial? Entonces es una alteración, son las enfermedades que van a dañar predominantemente el intersticio. Eso no quiere decir que no estén afectados también los túbulos o los glómerulos, pero en mayor parte tiene que estar comprometido el intersticio para denominarla así. Siempre igual que haya una nefropatía intersticial, hay un daño renal tubular. Entonces muchas veces se prefiere también el término de nefropatía tubulo-intersticial. Que bueno, podemos encontrarla de dos tipos, aquella que según el tiempo de evolución, cuando se desarrollan en las primeras días o semanas, una nefropatía intersticial aguda, que puede conllevar a una injuria renal aguda, y por otro lado, si esta a su vez se cronifica en el tiempo, llevar a una nefropatía intersticial crónica. Con respecto a la incidencia de las nefropatías intersticiales, tanto agudas y sobre todo está más que nada subestimada y poco determinada por el bajo índice de sospecha, sino también porque muchas veces con la retirada del fármaco se llega a la resolución y nunca se llega a un diagnóstico definitivo, y sobre todo porque no todos los casos se someten a un diagnóstico etiológico a través de una biopsia renal. Y bueno, por supuesto la vamos a encontrar más frecuentemente en aquellos pacientes internados y tanto en una sala de cuidados intermedios como en una sala de cuidados intensivos. Y bueno, como dije, las agudas pueden llevar a la cronicidad y también producir una enfermedad renal crónica. Bueno, esto es un poquito que les adelanté sobre la etiología de las nefropatías intersticiales. No solamente las podemos encontrar causadas por fármacos, que es lo más frecuente, un mayor, por ejemplo, un 75%. Dentro de ellos, ¿qué fármacos son los que me van a producir esta lesión renal? Lo podemos dividir en un grupo principal, que son los antibióticos. Tal vez les suene más frecuentemente producido por la vancomicina, pero son varios los antibióticos que lo pueden producir, sobre todo la ampicilina, cefalosporina, ¿sí? Que usamos frecuentemente en la práctica diaria, la penicilina, la rifampicina, bueno, y además también la vancomicina. Por otro lado, y también conocidos, los antiinflamatorios no esteroideos, y en un tercer grupo, que también, bueno, más adelante lo vamos a mencionar, que también si bien son infrecuentes, se está empezando a mencionar más frecuentemente la lesión producida, por ejemplo, por los inhibidores de las bombas de protones, y bueno, después podemos encontrar antivirales, anticonvulsivantes. Después, por otro lado, como otras causas, encontramos las producidas por infecciones, entre ellas virus, bacterias, hongos, pueden ser también idiopáticas, bueno, que ahí están mencionadas, asociadas a enfermedades sistémicas, sarcoidosis, lupus, procesos neoplásticos, linfomas de Hodgkin, leucemias, mielomas, y también por alteraciones metabólicas. Bueno, acá un poquito charlar sobre la patogenia de las nefropatías intersticiales o la nefritis intersticial aguda.
es fundamentalmente, a diferencia de los otros, inmunológica. Por lo tanto, no va a depender de la dosis o la concentración del fármaco que estamos dando, sino que es independiente de esta. ¿Cómo se va a producir? Se producen manifestaciones de hipersensibilidad. La droga puede actuar no solamente, en realidad puede actuar como un apteno, que un apteno es una sustancia que por sí misma no es inmunogénica, pero cuando se une a un receptor sí produce una respuesta inmune secundaria. Y lo que se produce es activación de los linfocitos T, o sea, la respuesta celular, que a su vez va a llevar a la activación de otras células inflamatorias con la producción de citoquina. Se va a producir un infiltrado inflamatorio celular. Además también vamos a encontrar eosinófilos en el intersticio, y si esto se cronifica en el tiempo, va a llevar a la acumulación, digamos, de fibroblastos y proteínas en la matriz extracelular, como colágeno, fibronectina o laminina, y que sería característico ya eso de la nefritis en túbulo intersticial crónica. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en principio son inespecíficas, nos van a dar síntomas como decaimiento, anorexia, fiebre, algún trastorno gastrointestinal, y sobre todo, bueno, también reacciones de, como dice ahí, de tipo alérgico. Puede haber fiebre de bajo grado, hay erupciones cutáneas, ya sea papulares, maculopapulares, pueden aparecer también artralgias, eosinofilia también, aunque menos frecuentemente en las que son asociadas a AINES. Y se hablaba también de una tríada clásica con la fiebre, la eosinofilia y erupción cutánea, pero después se vio que esta presentación en realidad está casi en menos del 10 al 15% de los casos. A ver, bueno, esto es un poquito en resumen de cuáles son las presentaciones clínicas y características en el laboratorio de estos pacientes. Que podemos encontrar, por ejemplo, micro o macrohematuria, puede haber también piuria estéril, puede haber cilindros leucocitarios. En la crónica, por ejemplo, aumenta la expresión de proteínas. Y a ver si... Bueno, y también puede haber, no sé si acá, por ejemplo, eosinofiluria, pero no siempre, o sea, no siempre se dosa ni se busca, porque por más que esté o no esté, no nos va a dar el diagnóstico ni nos va a definir la nefritis intersticial. Bueno, esto es un poquito lo que estuvimos hablando. La eosinofiluria se puede evidenciar en caso de que se quiera buscar con la función de Hansel o White. Después, por otro lado, la certeza diagnóstica nos lo va a dar la biopsia renal. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, que no en todos los casos se realiza, y bueno, nos van a dar el sello, digamos, diagnóstico. Y en caso de que se decidiese hacer una ecografía renal, tampoco se van a ver cambios característicos o patognomónicos, sino que los riñones van a ser normales o pueden estar aumentados de tamaño con hiperecogenicidad. Y chiquitito, como en resumen, con respecto al tratamiento, lo más importante para la resolución no solamente es hacer un diagnóstico, o sea, sospecharlo tempranamente, hacer un diagnóstico temprano para poder retirar lo más pronto posible el agente causal. Una vez retirado este fármaco, bueno, en caso de que sea el causante de esto que está sucediendo a mi paciente, va a tener una resolución completa y espontánea siempre y cuando los días de evolución sean menores. Y hay en algunos casos donde se considera la terapia con corticosteroides, sobre todo para reducir la extensión de estos infiltrados inflamatorios, y que se cree que también disminuiría el riesgo de una fibrosis posterior. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo, no se entiende algo, me avisan.
Este cuadrito es un resumen en realidad para poder ver un poco que no es que cada fármaco va a tener un mecanismo de nefrotoxicidad único, sino que se puede producir por diferentes, puede producir diferente daño, como que no sé, a ver, en los antirretrovirales, por ejemplo, pueden presentarse una nefrosis tubular aguda, una nefritis intersticial, una alteración ya sea funcional o de tipo vascular. Bueno, eh, esto era para hablar un poquito sobre todo de los antibióticos, cómo es que, qué mayor, o sea, qué es lo que van a producir y cuáles son los efectos nefrotóxicos que podrían llegar a producir estos que son los que más usamos en la práctica. Por ejemplo, las penicilinas y las cefalosporinas eh, en general están asociados a las nefritis tubulointersticiales, entonces siempre que me aparezcan efectos adversos van a ser lo que ya estuvimos mencionando como de tipo alérgico, erupción cutánea, fiebre o eosinofilia. La vancomicina en general, el mecanismo por el cual producen no está del todo bien definida. Se vio que cuando es administrado como monoterapia produce una nefrotoxicidad en general del 5%, pero aumenta la nefrotoxicidad cuando está asociado a otros fármacos nefrotóxicos y se eleva en 35%. Y además, bueno, los aminoglucósidos, como les dije, que podían producir nefrotoxicidad de forma directa. Bueno, acá un poquito sobre los inhibidores de la bomba de protones. Los que más están asociados con nefrotoxicidad son el omeprazol y el lansoprazol. En general se describieron casos de nefritis intersticial aguda. El mecanismo de acción tampoco es bien conocido, pero bueno, como sabemos que van a producir una nefritis intersticial, va a tener por supuesto bases inmunológicas subyacentes. En este caso, el inhibidor de la bomba de protón puede actuar como una PENO, como estuvimos explicando recién, o si no, también puede producir lesión actuando como un antígeno atrapado en la membrana basal tubular e induce la respuesta de anticuerpos y depósitos en el intersticio. Los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, como sabemos, lo que hacen son inhibidores de la ciclooxigenasa, entonces me va a disminuir la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que nos van a hacer es la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la eferente. Entonces, cuando tenemos un paciente en tratamiento con AINES, lo que se va a producir es la vasoconstricción de la arteriola aferente y van a producir en un primer momento una necrosis tubular aguda isquémica en la mayoría de los casos, pero con el consumo crónico también se describieron casos de nefritis intersticial. Bueno, acá para contarles un poquito, esto es un artículo de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica del año 2019. Lo que menciona sobre todo es, bueno, también coincide que las drogas son la causa más frecuente de nefritis intersticial aguda, y dentro de ellas, entre los tres principales, los antibióticos y los inhibidores de la bomba de protones, compartiendo un 35% cada una, y le sigue en frecuencia los antiinflamatorios no esteroideos. Lo que hace mención también es acerca de el tiempo de exposición que se tiene para que aparezcan los primeros signos y síntomas o que se produzca el diagnóstico. Por ejemplo, con respecto a los antibióticos, habla de días o semanas que tienen posibilidad de manifestar signos y síntomas de estas reacciones de hipersensibilidad. Con respecto a los inhibidores de la bomba de protones, el tiempo de exposición hasta que se produce el diagnóstico es un poco más prolongado, de 11 a 13 semanas, y con los AINES en general el tiempo es más prolongado, de 6 a 18 meses. Propone como tratamiento el uso de prednisona, 1 miligramo kilo día, durante 2 o 3 semanas, con una reducción gradual.
Y como conclusiones en realidad también resalta la escasez de literatura que hay sobre todo en pacientes pediátricos confirmados por biopsia, y que bueno, como dijimos que los fármacos es lo más frecuente, hay la presencia de síntomas inespecíficos, y sobre todo que tener en cuenta la evidencia del daño crónico cuando el diagnóstico se retrasa. Bueno, este segundo artículo también es de la Sociedad Americana de Nefrología, es del año 2017. Se plantea en realidad ciertos interrogantes con respecto al diagnóstico y al tratamiento. Si realmente los corticosteroides son efectivos o no. En realidad, el uso de los corticosteroides, si tenemos una nefritis intersticial con un caso leve, la interrupción del fármaco es lo primordial, se tienen que recuperar espontáneamente y no van a llegar a la necesidad de recibir corticosteroides. Y aquellos que tienen los casos más graves, donde ya hay cierto grado de fibrosis, hay menos posibilidad de recuperación de la función renal, entonces tampoco serían pacientes aptos para realizar terapia con corticosteroides. Y bueno, sobre todo que la evidencia también de la efectividad del uso de corticosteroides deriva de todos estudios retrospectivos y de la experiencia y opiniones de expertos. Después, con respecto a la biopsia, sugiere en realidad, siempre que voy a iniciar una terapia con un corticosteroide, documentar la presencia de la nefritis intersticial. También nos va a dar información la biopsia sobre el pronóstico, sobre el grado de necrosis que haya, la atrofia tubular, esclerosis glomerular, que también nos van a orientar y ayudar sobre la decisión del tratamiento. Y bueno, acá también vuelvo a mencionar, evitar el uso de corticosteroides en pacientes que con un más del 75% de fibrosis intersticial, y el inicio temprano de esteroides en los pacientes que sí vamos a tratar con estos van a tener una mejor función renal después a largo plazo. Bueno, por último, este trabajo, que es, no me acuerdo de qué año es, pero bueno, es una revista americana de farmacología del 2019. Lo que intentan hacer en realidad, estudian los pacientes internados y sugieren realizar, o en realidad realizan una lista con los distintos fármacos nefrotóxicos. Se plantean el interrogante de un fármaco de una misma clase, si realmente tiene la misma equivalencia o no, con respecto a la nefrotoxicidad o el daño renal que van a producir. Y bueno, acá lo que les pegué es la lista que ellos proponen de ciertos fármacos que fueron recabando información. Los que están marcados en B son aquellos fármacos que se consideran nefrotóxicos con 3 días de exposición, incluso si se administran o no algún otro medicamento nefrotóxico. Después los que están marcados en C es con una exposición de 7 días, y después los que están con la D, en realidad se dice dicen que se pueden agregar otros medicamentos de la misma clase para considerarlos como nefrotóxicos. Y bueno, como conclusiones, sobre todo, resaltar la importancia de los efectos adversos que pueden generar los fármacos a nivel renal, no solamente igualmente a nivel renal, sino también teniendo en cuenta todos los efectos adversos que pueden producir, como los órganos y sistemas, y también concientizar sobre la alta susceptibilidad del riñón como blanco de toxicidad de medicamentos, y tener en cuenta y reconocer a aquellos pacientes que van a tener factores de riesgo que nos van a ser más propensos
a tener, digamos, estas complicaciones. Creo que fui rapidísimo, pero bueno, esto es un poco lo que les quería contar. La verdad que bueno, acá les dejo un poco de bibliografía, algunas cositas no las puse que fui encontrando, pero bueno, después se las puedo mandar y por si quieren leer un poquito más. Bueno, gracias Jimé por la clase. No sé si hay algún comentario, algo, pregunta. Fui rapidísimo, de verdad, me parece. Es importante. Hola, Hola, hola. ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ah, porque me anda medio mal internet. No, que quería comentar que es importante que tengamos en cuenta esta patología y tener un elevado nivel de sospecha, porque como vos contaste es una enfermedad subdiagnosticada y también hay que contar de noxias renales que tenemos en un paciente internado con los que frecuentemente nos encontramos, como una necrosis tubular aguda, sumada a los múltiples fármacos que solemos utilizar, de los que vos ahí utilizamos, ponele antibióticos que fuiste los que más fueron los que más resaltaste, pero también se suman AINES, omeprazol, etcétera. En muchos pacientes también tenemos agregado el riesgo de nefropatía renal y posrenal, como por ejemplo por cristales por ácido, depósito de cristales por ácido úrico, como en los pacientes oncológicos. Miremos siempre integralmente al paciente y tengamos un elevado nivel de sospecha para intervenir rápidamente y no llegar tarde cuando el paciente tenga un daño renal que lo complique. Lo que me mostraba Jime es que realmente hay escasa bibliografía de estudios de alto impacto o algún tipo de guía de práctica clínica. Sobre todo lo que encontramos es retrospectivo, experiencias de expertos y información extrapolada de adultos, que tampoco hay eh, ensayos clínicos controlados ni metaanálisis que hayamos encontrado de relevancia sobre el tema. Así que nada, también es un tema que se ve que en líneas generales es muy subestimado. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo anda, Jiménez? Soy Ale. Nada, yo quería agregar unas cositas. Primero que nada, muy linda la clase. Sí, parece corto, pero la realidad, como decían vos y Miguel, es que no hay mucha bibliografía. Yo en mi rotación por Nefro intenté buscar y la realidad es que no hay mucho actualizado y lo que hay actualizado es más de revistas de farmacología que apuntan a los fármacos más que al paciente. Eh, Dicho eso, y un poco sumando a lo que dijo Migue, me parece que es un tema fundamental el de pesquisarlo a tiempo, y para eso la realidad es que tenemos herramientas. Todos los años, cuando damos las clases de insuficiencia renal, salimos preguntándonos, bueno, ¿para qué me sirve la escala Rifle? ¿Para qué me sirve la escala Cadigo? Bueno, quizás este es el tipo de pacientes en el que las podemos usar. Son escalas que requieren a cada paciente tomarle un laboratorio, tener una creatinina basal previo al inicio del tratamiento y demás. Bueno, quizás estos son los pacientes en los que podríamos usar esos laboratorios, esos otros estudios complementarios para pesquisar de antemano la aparición de nefrotoxicidad, sobre todo en pacientes que sabemos que van a cumplir tratamientos antibióticos prolongados, que sabemos que tienen de base ya alguna alteración renal o que tienen de base algún tratamiento farmacológico nefrotóxico, como Miguel nombró, los oncohematológicos, sobre todo los que tienen tumores sólidos, más que nada que por el tipo de quimioterapia que tienen más afectación renal. Y en segundo lugar, quizá también conocer un poco acerca de lo que le corresponde al pediatra o de lo que podemos hacer como pediatras para manejar este tipo de patologías.
En la experiencia personal, lo único que he podido ver, lo que he visto mucho es las necrosis tubulointersticiales, ¿sí? Y quizás uno tendría que ponerse en orden de prioridades, qué es lo que tengo que manejar y saber ajustar los fármacos si es necesario, según el filtrado glomerular, tratar de retirarlos lo antes posible y en una tercera instancia tener en cuenta el manejo hidroelectrolítico de estos pacientes. Tener en cuenta que van a tener una primera etapa en la que quizás se deplexionen de sodio y retengan potasio, por lo que me pueden dar algunas hiponatremias con hiperpotasemias. Para eso los índices urinarios también nos van a sumar un montón, así que no subestimemos los índices urinarios, que en esa primera etapa también van a retener líquidos, así que tratar de balancearlos de manera estricta. Y en una segunda etapa, ya cuando el cuadro en resolución, tener en cuenta que la gran mayoría por el componente tubular se vuelven poliúricos y en esa etapa nos van a expoliar potasio y se pueden generar hipopotasemias, incluso pueden llegar a tener balances negativos. Pero en fin, tener en cuenta eso y tener en cuenta que son pacientes que vemos mucho más frecuente de lo que pensamos. Bueno, muy bien, sí. Y sobre todo eso, pararnos enfrente del paciente, ver qué factores de riesgo tiene, ver qué fármacos son los que tiene, si algunos pueden ser suspendidos, si, no sé, hay muchos pacientes tal vez que quedan con inhibidores de macrotones o omeprazol y no tienen indicación de estar recibiendo esta medicación, y ni hablar sobre todo de los antibióticos que a veces se dejan y no se sabe por qué se dejan y ya tienen criterio de ser suspendidos, pero bueno, para replantearnos y pararnos enfrente del paciente y poder tomar estas conductas, sobre todo pensando en todos los efectos adversos que pueden llegar a tener y el daño renal que podemos estar ocasionando. Jiménez, claro, un brevísimo comentario porque Ale dijo muchas de las cosas que tenía resaltadas para decir al respecto. Lo del ajuste de las drogas según el clearance, eso me parece como de lo más importante. Y si querés volver a poner la primera diapositiva, que es donde decís cuáles son los pacientes que están en riesgo, como para quedarnos con esa idea. Ahí está, factores de riesgo dependientes del paciente, ¿sí? Y con eso puntualizar que los que tienen sepsis y los que están en UTI, digamos, son la población más afectada o que más riesgo tienen de desarrollar esta nefrotoxicidad. Nada, simplemente eso. Bueno, perfecto, chicos. En línea con lo que decía Ale de las escalas de insuficiencia renal, que siempre a veces son complejas y las olvidamos o nos preguntamos para qué sirven, recuérdenlo, la clase de insuficiencia renal aguda que le va a presentar Majo, una médica planta de nefro, y sacarnos las dudas también en ese momento. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Vamos dando por finalizado, ¿les parece? Dale. Sí, perfecto. Muy bien, muy interesante, Jiménez. Bueno, adiós. Gracias, Jimé. Gracias. Nos vemos, chicos.